tengo un material importante, un invitado que es una persona muy conocida y reconocida en el foro. Estoy hablando del doctor Silvio Guerra, es nuestro invitado esta mañana, y a quien le pedimos que prenda su cámara, si es tan amable, doctor Guerra, al tiempo que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, don Guillermo. Un placer saludarlo y a toda su vastísima audiencia. Gracias, Hoy doctor. es Jueves Santo. Muchas gracias. Oiga, no hay tiempo que perder. Quiero aprovechar al máximo su participación. ¿Cuál es su interpretación de este documento tan cuestionado, este documento firmado, signado entre autoridades de Panamá y los Estados Unidos? El memorando de entendimiento es bueno para Panamá, no es favorable. ¿Cuál es su interpretación legal? Y como ciudadano también, ¿no? Hombre, gracias, don Guillermo. Mire, desde que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a expresar pues su interés de recuperar el canal de Panamá, postulando algunos argumentos que para los panameños obviamente resultaron sorprendentes. Uno, que ellos habían construido el canal de Panamá. Los que conocen la historia saben perfectamente que esto no fue obra ni gracia exclusivo de una nación. Que jugaron un papel trascendente en la construcción del canal, eso es otra cosa y objeto de análisis y discusión, ¿no? En segundo lugar, esas declaraciones también en el contexto en que se producen de lo que algunos doctrinarios de la ciencia política han llamado la geopolítica del nuevo orden político y económico mundial. Para los panameños, también repito, esto resultaba ser altamente impactante y sorpresivo. Luego esto fue cogiendo fuerza, la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado a Panamá. Hubo una reunión privada, el propio presidente José Raúl Molino lo llegó a decir por espacio de una hora. Luego también dijo con la llegada del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que también se dio una reunión privada y creo que en esta ocasión hablaron de 2 horas. Y yo meditaba esta mañana, permíteme la digresión, que ningún gobernante, ningún consejo de gabinete puede hablar de reuniones privadas cuando se trata de gobernar a un Estado, a una nación. El país tiene derecho a que si el presidente sale a tal país, ¿cuál fue la agenda? ¿Qué se trató? ¿Qué se acordó? ¿Qué se habló? Una cosa es la camaradería entre gobernantes, las buenas relaciones entre gobernantes, y otra cosa es la representación que ese gobernante lleva sobre sus hombros cuando se trata de cuestiones de Estado, de cuestiones de la nación. Volviendo al punto de la interrogante, luego sale este llamado memorando de entendimiento, ¿no? Suscrito el 9 de abril y que yo he dicho, don Adames, yo he dicho que esto no se hizo ni el día ni la hora en que el señor secretario de Defensa llegó a Panamá y se retiró. Esto ya estaba redactado. El señor Molino en una entrevista que dio a un medio televisado de televisión dijo que el licenciado Adolfo Ahumada, a quien todos conocemos y a quien le profesamos un enorme respeto, uno de los negociadores de los tratados Torrijos-Carter, le llegó a expresar que la enmienda NUN era lo que daba fundamento a suscribir este memorando de entendimiento. Me permito darte una primicia, si es que lo es, pues no. Antes de ayer yo llamo al doctor Julio Yao, que todos también en este país saben quién es Julio Yao, un hombre acendrado en el derecho internacional, en la diplomacia internacional, redactor de lo que se conoció en su momento como el acuerdo TAC-Kissinger, uno de los redactores fundamentales, ¿no? Un hombre que ha vivido la historia, ha hecho historia y es actor de la historia, actor principal. Y le digo, óigame, doctor Yao, yo quisiera que usted se pronunciara respecto a la enmienda NUN. Dice Silvio, con el mayor de los gustos lo voy a hacer. Y la primicia que te quiero dar es que el doctor Yao me respondió en esta misiva,
suscrita ayer, 16 de abril, donde expresa todo, ¿no? Y una cosa importante a resaltar es que la enmienda NUN jurídicamente no existe para la República de Panamá, para el Estado panameño. Y te lo digo en dos frases, en dos expresiones. La primera, la enmienda NUN, cuando los tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad se someten a esa consulta popular en que los panameños tenían que ratificar o no, ahí no iba ninguna reserva ni ninguna enmienda. Es decir, los panameños ratificamos, expresamos la voluntad de aceptar como potable el tratado sobre el canal de Panamá, Torrijos-Carter, y el tratado de neutralidad permanente y funcionamiento del canal de Panamá. Ahí no iba ninguna reserva. Pero viene la otra explicación con la que yo coincido perfectamente con el doctor Julio Yao, y que él ha sido constante, persistente, manifestándolo desde hace décadas. En los tratados entre estados, cuando tú hablas de la multilateralidad, es decir, varios estados, se permite la reserva. El estado dice, yo voy a someterme a tal tratado, pero esta es mi reserva. Y mi reserva es, yo quiero excepcionar esto bajo este concepto, bajo este argumento, y el estado expone. En los tratados con carácter bilateral, en donde hay dos partes, como es el caso de estos tratados panameños, Estados Unidos, Panamá, Panamá, Estados Unidos, no hay lugar a reservas. No hay lugar a reserva. ¿Por qué? Porque si usted, don Adame, el amigo oyente, televidente, suscribe, por ejemplo, un contrato conmigo, ahí se está hablando de que es un contrato signalagmático, bilateral, perfecto. Imagínense que entonces, después de suscrito, yo le digo, oiga, don Adame, es que tengo una reserva a ese contrato. Usted va a decir, don Silvio, perdóneme, pero el contrato se firmó, lo notariamos, se protocolizó y lo registramos debidamente si se trata de una propiedad inmueble o muebles susceptibles de registro en el registro público de Panamá. Y que luego, repito, le venga yo, no es que aquí tengo la reserva. Entonces, ese argumento de que la reserva NUN permite que después del año 2000 se puedan negociar bases militares, estructuras, etcétera, es un criterio errático, por demás que desafortunado, básicamente. Entonces, este memorándum... Doctor, permítame que lo interrumpa. Tengo un corte comercial, pero apreciaré que no pierde el hilo de lo que nos está diciendo para continuar después de este cambio comercial, ¿ok? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El doctor Silvio Guerra, nuestro invitado esta mañana, nos hablaba acerca de lo que propuso el senador Sam Nunn. Continúe, por favor, doctor Guerra. Bienvenido. Sí. Yo quisiera leer en la respuesta que el doctor Yao me remitiera mediante misiva del 16 de abril, o sea, estamos hablando, hoy es 17, ¿cierto, no? Ayer. Esto fue ayer. Y me decía, o me expresa el doctor Yao, dice, para mantenernos en la historia del canal, recordemos que Inglaterra, que rivalizaba con Estados Unidos por un canal en Centroamérica, suscribió, tras medio siglo de discordia, el primer tratado Hay-Pont-de-Faux de 1900. El Senado de Estados Unidos, escucha esto, le introduce enmiendas durante la ratificación que Inglaterra obviamente rechazó, lo cual obligó a Estados Unidos a negociar el segundo y último tratado Hay-Pont-de-Faux en 1901, el cual fue aplicado fraudulentamente al tratado Hay-Bunno-Varilla del 18 de noviembre de 1903. Nosotros, dice, recalcamos la analogía, dice el doctor Yao, pues mutatis mutandi, Panamá no es ni siquiera hoy la Inglaterra de 1900. Mutatis mutandi es una expresión en latín que significa más o menos el cambio por el cambio, ¿no? Los tratados Torrijos-Carter de 1977 eran bilaterales, lo que te acabo de expresar, y al momento de ser ratificado por el Senado de Estados Unidos se le introdujeron ilegalmente varias reservas, entre ellas al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal, las cuales intentaron aplicar cuáles son las de Concini, Nunn y Church. La enmienda Nunn pretendía autorizar la presencia y las bases militares a pesar del artículo 5 del Tratado de Neutralidad, que, dicho sea de paso, te felicito por la ilustre intervención del doctor Luis Navas Pájaro, que gracias a ti lo llamé, me comuniqué con él
intercambiamos una idea y el propósito de mi llamada fue felicitarlo, ¿no? Valiente, objetivo, claro, histórico, domina, obviamente, como catedrático titular de la materia, lo que ahora mismo es parte esencial de la agenda de análisis en Panamá. Entonces, esta agenda no decía que podía, pues, ¿no? Con el consentimiento de ambos establecer bases. Entonces, Julio Yao sostiene, dice, según Adolfo Ahumada, es la base de los acuerdos del presidente Mulino con el secretario de la Defensa, Pete Hegseth. Esta enmienda, añade el doctor Julio Yao, viola no pocas normas de la Convención de Derecho de Tratado de Viena, que fue suscrita por Panamá mediante ley 17 de 31 de octubre de 1979 y entró a ser ley de la República en Gaceta Oficial, si la memoria no me es infiel, en marzo de 1980. 7 de julio de 1980, ¿no? Entonces, retornando a este tema de que tal enmienda es lo que me permita, aquí hay muchos eufemismos que yo quisiera puntualizar. Es que no hay base, pero si usted se lee, mi querido señor Adames, el memorando de entendimiento, dígame usted, que usted tengo entendido ya lo leyó, ¿qué es lo que se describe en los anexos? Bases. No se describe otra cosa. Bases. Bases que para los panameños, una ya tenía el nombre de Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez. Muy bien. Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez. 2, Base Naval. Vamos por la primera, aérea. Ahora es la naval. Vasco Núñez de Balboa, capitán de fragata Noel A. Rodríguez. 3, la base aeronaval Cristóbal Colón. Esto es lo que es el fuerte Sherman, básicamente en Colón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, yo aprendí algo en primer año de Derecho Civil con el doctor Jaime Mora, que fue mi profesor de Derecho Civil 1. Estamos hablando de 1979. Él decía, cuidado con los contratos simulados que pueden tener un nombre en la parte superior y el contenido es otra cosa. Para los que dicen que no es un tratado porque es muy breve, bueno, más breve es el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, Nito, porque hay gente que cree que ese Tratado de Neutralidad es un tomo. Quiero decirles que no es ningún tomo, es simple y sencillamente 4 paginitas. El Tratado de Neutralidad Permanente y de funcionamiento del Canal de Panamá son 4 paginitas, y para los que creen que tiene 2.000 o 200 o 300 artículos, solamente son 8 articulitos, en donde en esos articulitos de manera diáfana, clara, literalmente clara, sin ambajes en el idioma, señor, no pueden haber bases militares norteamericanas o estadounidenses en el territorio jurisdiccional y soberano de la República de Panamá. Pero voy a otra cosa. Ese memorando de entendimiento, don Nito, ¿qué dice? Por 3 años, renovable por 3 años, renovable por 3 años. A los que nos gusta analizar las cosas y ver las comas, los puntos de un contrato, de lo que leemos, sabemos perfectamente, y lo dije hace poco, mire, en materia laboral, usted como empresario de la radiodifusión sabe que usted le puede hacer un contrato por tiempo definido a un trabajador y lo puede volver a hacer, van 2. Pero señor, cuando usted celebra el tercero, la relación de ahí pasa a ser por tiempo indefinido. De manera que eso que tanto molestaba a los panameños, que tantas heridas causó en los panameños, el concepto de a perpetuidad en la cláusula o artículo 3 de la Constitución de 1904, conforme a ese ignominioso tratado que fue el Hey-Buno Varila, sabemos entonces que esto de renovación por 3 años, que han dicho los voceros del gobierno y el propio presidente Mulino, no, es que esto no es permanente, esto es renovable, y que Panamá, si quiere cancelarlo con 6 meses de anticipación, tiene que decirle una pregunta. ¿Usted cree que Panamá va a tener
Los panameños sí, el pueblo panameño, pero hablo de quienes gobiernan. Las agallas para decirle, se me van, largo de aquí, ya se les agotó el tiempo fuera, ¿no? Y el señor presidente Donald Trump recibe un informe in verbis, decimos los abogados, es decir, verbal, del señor secretario de Defensa, cuando le expresa allá en la nación norteamericana, bueno, ya sí, cómo no, hemos tomado, ¿no? Y el presidente Mulino está muy cooperador, muy cooperador. Cuestión que se viene a ratificar cuando en un medio de televisión también dijo, yo soy amigo de los Estados Unidos, yo no voy a hacer palabra más, palabra menos, nada que los moleste, que los indigne. Yo quiero decirle algo, señor Nito, yo también soy amigo de los Estados Unidos, soy amigo de toda nación, entendiendo por la amistad la armoniosa relación entre seres humanos. Pero, ¿cómo llamar entonces a un gobierno cuando el propio Pete Hegseth le dice al señor Trump, el señor Mulino ha estado muy cooperador y no, palabra más, le manda su saludo? Mire, yo no le mandaría ningún saludo al señor Donald Trump cuando usted me prometió que telefónicamente íbamos a conversar de presidente a presidente y usted me dejó aquí y a toda la nación, a toda la nación. Entonces, aquí hay actos humillantes que tratamos como de obviar, de pasar por inadvertidos y se producen. El señor Pete Hegseth fue ahí a la cinta costera, ¿no? Qué bueno, ¿no? Aquí estoy haciendo mis pechadas, ¿no? Que para nosotros los panameños, escúchenme bien, unos dirán, bueno, pero ¿qué hay de malo que haga ejercicio? No sean tontos. En el fondo ahí había un acto de expresión clara de dominio sobre el territorio panameño. Y ese memorando de entendimiento es entreguista, es inconstitucional, porque como dije al inicio, usted puede ponerle el nombre que quiera, señor, pero conforme al 325 de la Constitución Nacional, 325 de la Constitución Nacional, lo he dicho y lo vuelvo a repetir y otros ilustres colegas lo han venido diciendo, y ayer el amigo Juan Ramón Sevillano en la demanda de inconstitucionalidad que presentó a nombre de la organización Sal de las Redes, lo enfatiza, viola este artículo que le exige a toda autoridad gubernamental que lo referente al canal, a un tercer juego de esclusa, a su zona adyacente, y dice, y protección. Eso, escúchese bien, tiene que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados. Okay. Y conforme al 159, numeral 3 de la Constitución, la Asamblea es la que aprueba o no aprueba, pero esta Asamblea no ha jugado su protagonismo histórico. Yo, presidente de la Asamblea, si no me lo envían, tenga bien en remitirme el memorando de entendimiento suscrito el 9 de abril entre el señor Frank Ábrego, ministro de Seguridad, y Pete Hegseth, secretario de Defensa, porque esta Asamblea lo va a someter al escrutinio y al debate. Óigame, pero si aquí tenemos precedentes históricos, don Adame, ¿no? Aquí en el pasado nos quisieron colar también, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del pacto Alfaro-Kellogg o Kellogg-Alfaro? ¿Y qué dijo la Asamblea en 1926? Por ser inconveniente a los intereses de la República de Panamá. No. ¿Y quién lo había redactado en parte? Nada más y nada menos que Ricardo J. Alfaro, uno de los más grandes juristas que ha tenido la patria. Doctor, tengo un corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Doctor Silvio Guerra, gracias por su tiempo con nosotros. Retomo el tema. Vamos al presente. Gracias por la información histórica que nos ha brindado. Doctor Guerra, en un acto de suprema franqueza o tal vez ligereza, esto lo dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino. Él dice que en la conversación que sostuvo con el secretario Hegseth, él le preguntó, estoy citando exactamente lo que ha aparecido en los medios. Oiga, ¿ustedes qué pruebas tienen? Y si la tienen, dígame, de que los chinos están controlando el canal de Panamá. Y el Hegseth, el señor secretario Hegseth, le dijo, es un tema de percepción,
¿Qué le parece esa respuesta, doctor Guerra? ¿Y qué implicaciones tiene? Mire, yo le voy a responder con una muy breve anécdota. Hace muchos años me encontraba en pleno invierno en la ciudad de Azul, en Argentina, un frío intenso. Y recuerdo que yo no quería salir del lugar donde me hospedaba y me dice el recepcionista, salga, salga, que una cosa es la percepción térmica y otra es la que realmente marca el termómetro. Le digo, a mí no me importa la que marca el termómetro, me importa la percepción que tengo yo, que el cuerpo es el que sufre, fue mi respuesta. Entonces, mire, esto de la percepción puede evidenciar por parte del señor Pete Hegseth sinceridad. Hay un aforismo que los abogados usamos mucho, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. A confesión de parte, relevo de pruebas, porque como sostiene Julio Yao en la carta que me remitieran el día de ayer, el argumento que se nos, no sé si llamarte o llamarlo que se nos ha vendido o que se nos ha venido repitiendo o que se le ha dado al mundo, la presencia china, la maligna, dice, la maligna presencia china. Entonces, cuando tú dices una percepción, pero cuando dices la maligna presencia china, que en la conferencia que dio aquí en Panamá la repetía y la repetía, entonces ya la palabra percepción como que no coordina mucho con la maligna o maliciosa presencia china en Panamá. Llegaron a decir que habían soldados chinos, usted lo recuerda, en el canal de Panamá. Bien, ¿qué sucede? Mire, a nivel de la diplomacia y a nivel de estos discursos de presidentes como Donald Trump, se trabaja mucho el lenguaje, se trabaja mucho las expresiones. Ustedes recuerdan que el señor Donald Trump tenía un programa en la televisión que tenía que ver algo con esto de relaciones humanas, cómo vender, cómo proyectarse, etcétera. El señor Trump está acostumbrado a jugar con estas palabras. El señor Pete Hegseth, el señor Marco Rubio, si usted se da cuenta, siguen la misma tónica. Y el embajador que tomó posesión ayer ante Marco Rubio, que llegará a Panamá, todos están en la misma línea de hacer grande América otra vez. Entonces, ya esto deja de ser meramente percepción para poner de manifiesto, don Adame, la clara pretensión de los Estados Unidos de que Panamá es su patio trasero, y lo dijo Pete Hegseth aquí en Panamá, palabra indignante, humillante, palabra que lesiona la dignidad nacional, que entorpece las buenas relaciones, pero aquí eso nadie lo está viendo, ¿no? Al contrario, se está hablando de buenas relaciones. Entonces, eso de percepción, y concluyo mi respuesta, mire, como dicen por ahí, cuentos chinos. Ok, Rolando Rodríguez. Sí. Buenos días, señor Guerra. Mire, quería saber qué opina sobre las palabras que dio el presidente en una entrevista que fue divulgada hace un par de días, diciendo que este memorándum de entendimiento no es un tratado internacional y que por esa razón, eso no tenía que pasar por la Asamblea Nacional. Sí, gracias, don Rolando. Mire, le voy a responder y vuelvo a lo que señalé inicialmente. Usted puede ponerle a un contrato de compraventa, si quiere, arrendamiento con opción de compra. Usted puede ponerle al matrimonio una unión de hecho, y a los 5 años usted va ante un juez y usted dice, voy a probar que estuve en condiciones de estabilidad y singularidad, y se le reconoce el matrimonio. Entonces, y ahí está Ana Matilde, que lo sabe perfectamente como abogada, los llamados contratos nominados y los innominados. Entonces, esto podrá ser innominado o nominado bajo el epígrafe o la rúbrica de memorando de entendimiento. Yo le puedo sostener que al tratarse de territorio panameño, al tratarse de los compromisos que se adquieren, es un auténtico tratado que queda invalidado, nulo. Uno, porque la figura a celebrarlo nunca debió ser el ministro de Seguridad. Dos, queda invalidado cuando, conforme a lo que se prescribe en este memorando, el secretario de Defensa rinde un informe contrario
a lo que supuestamente se escribió allí, diciendo ya estamos recuperando el canal de Panamá. Pero hay que ser muy ingenuo, don Rolando, y usted lo sabe, para uno decir, no, eso fue un entendimiento y aquí no pasa nada. Óigame, los que seguimos la política internacional, los que seguimos lo que está pasando en Europa, las posturas de Europa, lo que ha dicho Donald Trump, las acciones de Donald Trump. Bueno, sí, para ellos Panamá lo califican del patio trasero. Y desde Panamá, como dice mi hermano Ramiro, lo escribió ayer Ramiro Guerra, nos convierten en la rampa de despegue de naves aéreas y nos convierten en el muelle o el puerto de salida de navíos de guerra hacia todo lo que tiene que ver con la región y lo que resta del continente americano después de Estados Unidos. Mire lo que dijo el presidente mexicano, don Rolando. El presidente Molino, luego de firmado este convenio o entendimiento, sale a Perú. En Perú la realidad es que Estados Unidos envía 700 miembros del ejército. Dice que a preparar y a fortalecer al ejército peruano. Y qué casualidad que una de las más prestigiosas universidades de América, ancestral, seglar, para ser más preciso, la Universidad de San Marcos, donde estudió, dicho sea de paso, el doctor Carlos Iván Zúñiga, e hizo allí su monumental tesis sobre derecho penal incaico, le da el reconocimiento de doctor honoris causa de defensor de la soberanía. ¿Quién defiende la soberanía en este país? Esta soberanía la está defendiendo usted. Esta soberanía la está defendiendo Navas Pájaro, Guillermo Antonio Adame, los que participan en el constante cuestionario para llevarle a la nación y al pueblo claridad conceptual de esto. Entonces, esa respuesta, señor Rolando, es una respuesta, y me va a disculpar como lo voy a calificar, a medias palabras. Esa es una respuesta a medias palabras. Manda Matilde. Sí, buenos días, doctor Guerra, Rolando, Ñito, gracias a Camila y a todos los oyentes. Yo quisiera agregar a ese punto de que Rolando plantea de si esto es un debate semántico respecto a si es un tratado o no lo es. El artículo 325 de la Constitución es muy claro en el segundo inciso. Lo que pasa es que en Panamá caemos en un pecado muy común y es leer a medias. Entonces han mandado una serie de ministros que creen que son populares y lo han puesto por todos los programas a decir, yo me he leído todo el acuerdo y esto no viola ningún tratado. Perdón, señor, espérese un momentito. El primer inciso dice tratados o convenios internacionales, pero el segundo inciso del artículo 325 de la Constitución dice así, ninguna enmienda, reserva o entendimiento. Y esto es un memorándum de entendimiento que se refiere a dichos tratados. O sea, cuando te hablé de el primer inciso, que te hablo de los convenios o los tratados, si tú haces una enmienda, una reserva o cualquier entendimiento sobre ellos, tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior. O sea, eso que te estoy diciendo que tiene que ir al órgano legislativo y que después tendrías que hacer un referéndum, es tan válido para los tratados en sí mismos como para cualquier enmienda. Y estos AXAs que se han firmado, que son los acuerdos de adquisición y prestación de servicios cruzados, están llenos de elementos que desvirtúan hasta el título del documento. Ahí coincido con el doctor Guerra. En lo que no coincido es que ya la confesión ha dejado de ser la madre de las pruebas y en la doctrina moderna y definitivamente que al señor Hetzel no se le puede creer absolutamente nada. Porque después que dijo que era percepción, allá se sentó al lado de otro para decir que aquí se olía el comunismo. No sé si ustedes no lo vieron en esa entrevista. Y digo, se huele el comunismo en Panamá, por el amor de Dios. Todo lo que se ha firmado tiene un gran error de inicio, tiene un pecado original, como se suele hacer el parangón para decir lo que ya viene podrido desde el inicio. Y es el hecho de que todo está apalancado en la narrativa de los Estados Unidos y de Donald Trump respecto a la inseguridad del canal por la presencia china. Y nosotros no hemos debido jamás aceptar firmar ningún tipo de acuerdo
que implique la presencia militar de los Estados Unidos en Panamá, no como los 20 acuerdos que se han firmado antes, porque ahora también nos quieren tratar de tontos como que esto toda la vida se ha hecho con Estados Unidos y ahora cuál es el aspaviento y cuál es el alboroto de todos los que quieren hacer política con esto. No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo hacer ejercicios conjuntos para en la defensa, lo que sea, que traer fuerzas militares y firmar un documento que les permite traer todo el equipamiento, pero vayan a ver lo que son los AXA, los acuerdos de adquisición, y que encima quieren hacerlo con contrataciones, con la ley de ellos en nuestra jurisdicción. Eso es inaceptable. Esto es indigno, de verdad que sí. Sí, y más indigno, con la venia de Don Nito, más indigno es, como yo he venido señalando, todo por nada. O sea, el señor Chapman, ministro de Economía y Finanzas, ha salido a decir que más van a ser los beneficios que se van a recibir con la presencia de la naval, los aviones en estas zonas que se entregaron, que lo que pagan de peaje. Beneficio para ellos, los que hagan contratos con ellos, para los que estén en la rosca de su círculo de poder. Yo creo que usted está clara y bueno, yo creo que has dicho cosas muy importantes, muy importantes. Ese 325 de la Constitución es un muro fuerte, no lo pueden superar, no lo pueden soslayar, y es lo que los panameños, los juristas panameños que hemos salido a hablar, estamos diciendo, y por eso dije a la Asamblea, por amor a Dios, juegue su protagonismo histórico, ¿no? Si me permites, quería preguntar lo siguiente. Vamos, se la paso después del corte comercial. De acuerdo. Muy bien. Tengo un corte comercial. ¿Saben qué? Lo importante aquí es hablar con claridad y sin subterfugios. En temas como este, tan delicados, tan sensitivos, la ambigüedad es la traición que camina sobre un pavimento que lleva a finales pocos felices. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Rolando Rodríguez, su pregunta para el doctor Silvio Guerra, por favor. Sí, esto evidentemente, de acuerdo a lo que han dicho varios abogados, estamos ante un memorándum que viola la legislación panameña. Entonces quería saber qué alternativas tienen los ciudadanos frente a un documento que tiene un origen ilegal, por decirlo así, desde el punto de vista de muchos abogados. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Don Rolando, no solamente ilegal, ¿no? Y yo sé lo que usted quiere decir, englobando a la Constitución, pero los abogados también decimos inconstitucional. Bueno, ya se presentó una demanda de inconstitucionalidad en el día de ayer. Juan Ramón Sevillano, que es el mismo que ha presentado sendas demandas de inconstitucionalidad de los pasados contratos leyes que celebró el Estado. Permítame, hay una digresión, doctor, pero representando a los jóvenes de Sal de las Redes. Sí, ya lo aclaré iniciando, ¿no? Representando a Sal de las Redes. Y la semana que viene un grupo o un número pluralísimo de abogados, dentro de los cuales estoy incluido, también estaremos presentando una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, la pregunta concreta tuya es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de las cuestiones estrictamente jurídicas, Nito acertadamente me tocaba un punto anterior, que es el tema de que la movilización del pueblo panameño, como se dio en gestas patrióticas históricas en décadas pasadas, la movilización contra el Filos-Hain, los tratados 3 en 1, llamados los tratados Marco Rifle, Marco Aurelio Robles, lo que se dio en 1926, ¿no? Con el Quelo Calfaro, etcétera. Los ejemplos sobran, ¿no? El incidente de la tajada de Sandía del 16 de abril de 1856. Aquí Panamá se ha caracterizado por defender su dignidad nacional, su patriotismo, su soberanía. Pareciera, don Nito, haber un enfriamiento de ese acaloramiento o inclinación natural de los panameños frente a lo que estamos viviendo
ante este memorando de entendimiento. No obstante, recuerdo que en la lucha antiminera esto fue así también, lento, pausado, hasta que finalmente toda una nación se manifestó, se expresó. Ahora es la patria, ya no es un pedazo de oro o una mina de cobre, es la patria, y eso es lo que yo quiero que cale en nuestro pueblo, en nuestra gente. Tenemos que defender. Me impactó mucho al extremo de derramar lágrimas los niños que en la vía interamericana, con banderita en mano, defendían la patria y la dignidad de la nación. Yo creo en esto, voy a mandar el día martes una misiva a la señora Dana, que es la presidenta del hemiciclo panameño, instándola en base al 325 Ana Matilde a que requiera estos instrumentos de memorando de entendimiento para que se surta el procedimiento constitucional de los debates y que el pueblo concurra igualmente a expresarse. Estas cosas hay que ir haciendo, don Rolando, ¿para qué? Para que no tengan la excusa de que nadie requirió nada, nadie dijo nada, nadie hizo nada. El señor colega Neftalí Jaén, acompañado de Juan Ramón Sevillano y el ex magistrado Harry Díaz, esta semana se apersonaron a la Procuraduría, formalizaron una denuncia penal por violación al 425 del Código Penal, delito contra la personalidad jurídica del Estado panameño, impactando pues como delito la soberanía y el territorio, la jurisdicción. Pero hay que expresarse, hay que manifestarse. ¿Sabe qué, Guerra? Hay un dicho que dice, el que calla otorga. Camila. Sí, señor. Totalmente. Quería escuchar de los tres cómo cabe la renuncia del vicecanciller Carlos Ruiz Hernández, quien era una figura que tenía muchos vínculos en Estados Unidos, es quien el presidente le confió porque fue una reunión previo a la visita, creo que fue previo a la visita de Marco Rubio, no recuerdo si fue justo después, pero definitivamente alguien que se movía muy bien en esos círculos, y lo cual en teoría podía haber sido una ventaja para Panamá. ¿Cómo interpretan su renuncia en estos momentos? Bueno, me tomo el derecho a responderte como entrevistado, ¿no? Con la venia de Ana Matilde y de don Rob. Propio. Mire. El vicecanciller, ahora ex vicecanciller, publicó un artículo, creo que el domingo, en donde hablaba de defensa de la soberanía con estrategia, que no era más que una nota laudatoria y defensiva de este memorando de entendimiento. De manera que desde ese punto de vista, su posición de defensa de la patria y de nacionalismo para mí quedaba entredicha. Tengo entendido que al señor vicecanciller era a quien le habían encargado todo cuanto concernía a la traducción de este instrumento de entendimiento, tanto en la versión inglés y español. Y ya sabemos que no es lo mismo que se dijo en inglés en la transcripción que lo que dice el español, empezando por el concepto de la soberanía, que no aparece en el texto inglés. Tengo entendido, al parecer, y la conjetura no es pecaminosa, decía mi viejo profesor de filosofía jurídica, que la conjetura es el derecho de los hombres a autointerrogarse y a interrogar, a generar elementos del análisis, que esto fue lo que causó la diatriba. Si tú estabas como vicecanciller encargado, ¿qué fue lo que pasó aquí? Preséntame tu renuncia o aquí está la renuncia. Y la conjetura solamente se disipa de una manera, don Nito, y usted lo sabe. Salga el canciller a aclarar por qué, o el presidente por qué. No nos vengan a decir, no es que renunció porque ya quería irse a su trabajo. No, eso no sería ni aceptable y es poco serio. Ana Matilde, 3 minutos y disculpa el tiempo. Adelante. Yo percibo una crisis dentro del gobierno, incluso con la gente que le ha sido más defensora y adepta, porque el presidente lamentablemente tiene poca resistencia a quienes de alguna manera le puedan
mover el piso de lo que él, por la alfombra que él cree que está caminando libre, o banda intermitente, o sea, banda, ¿cómo le dicen? Continua, donde nadie le puede poner un obstáculo. Cualquier cosa que implique, sé de otras instituciones, en otras instituciones, por otros temas, pero que cualquiera que de alguna manera no va por el caminito que le marcan, queda fuera del sistema. Yo sí creo que hay una crisis y esto se va a poner peor, porque habrá quienes brinquen del barco y habrá quienes empujen por la proa. O sea, esto va a estar complicado. Rolando Rodríguez, 2 minutos, por favor. Sí. Mira, yo coincido con Ana Matilde. Fíjate que ayer, cuando este señor sale de la Cancillería, es aplaudido por el personal del ministerio. Y ciertamente esto me dice que hay un serio problema que no alcanzamos a entender, porque este gobierno se ha caracterizado por hacer las cosas en secreto, aunque luego rebotan contra él cuando llegan a saberse. Yo francamente quisiera saber las razones verdaderas que llevaron a este funcionario a su renuncia y tratar de entender qué es lo que está pasando dentro del gobierno, porque evidentemente esta renuncia nos dice que algo está pasando dentro. Y el gobierno no ha sido claro nunca en este asunto. Y no sé, Rolando, si tú como periodista, Ñito, si ustedes observan, digo, nosotros somos juristas, pero ustedes son periodistas. Camila, bueno, pero Camila es politóloga, ella nos supera a todos aquí. Es correcto, así mismo es. Ajá. Pero ayer hubo una noticia que también era importante, o sea, la Corte Suprema de Justicia absolvía al hermano del canciller. Entonces eso quedó totalmente opacado con la salida de un vicecanciller que recibe los aplausos que parecen un acto de protesta. No sé si ustedes lo vieron así, pero era el que no se puede manifestar, lo que puede hacer es simplemente te aplaudo porque yo estoy diciendo tú no tenías por qué irte, lo que tú estabas haciendo estaba bien hecho o lo que sea, me explico. Y coincido con el doctor Guerra, no es porque él se lo hubiera enfrentado porque él publicó un documento que era una defensa de todo lo que se ha hecho. Pero hay que tomar en cuenta que el vicecanciller rebasa con creces las competencias del canciller. Entonces yo no sé. Lo rebasa extraordinariamente. Los créditos profesionales del señor canciller superan con creces a lo del propio canciller. Eso es llamativo. Cuando ¿sí? tú ves esto que está ocurriendo, pareciera que su intervención en todo este asunto ha causado algún tipo de descontento dentro del gobierno. Y bueno, sí, tú sabes, Guillermo, que las personas muy bien preparadas en el gobierno casi que causan, son repelidos por el sistema. Los gobiernos, así es. Históricamente, Rolando, históricamente, no es siempre así, pero ¿saben qué, amigos? Libertad significa decir a la gente lo que no quiere oír. ¿Saben quién dijo eso? Orwell. Con esa cita cierro el programa de hoy. Doctor Isidro Guerra, gracias por su participación tan docente y valiente también, que aprecio. Venga, buen día. Gracias a usted y gracias a todos los presentes. Un abrazo fraternal a todo el país. Gracias a Ana Matilde Gómez, Rolando Rodríguez, saludos. Camila Adames y este servidor Guillermo Antonio Adames. Los invitamos precisamente a que ejerzan los actos de reflexión que amerita esto que en menos de 24 horas vamos a estar viviendo, la Semana Santa. Que esto ayude a que la mente de nuestros gobernantes se aclare, que los sentimientos de patriotismo sean debidamente practicados y que Dios bendiga a nuestro país. Dios bendiga a la patria. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.